Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Cristina Chu. Fábula número 1. El águila, el cuervo y el pastor. Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al máximo sus alas no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y les dijo: para mí solo es un cuervo, pero él se cree águila. Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde. Fin de fábula. Esta grabación está en el dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Cristina Chu. Fábula número 2. El águila y el escarabajo. Estaba una liebre siendo perseguida por un águila y viéndose perdida, pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga, pero el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso, desde entonces las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte. Fin de fábula. Esta grabación está en el dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org. Fábula número 3. El águila de ala cortada y la zorra. Cierto día, un hombre capturó a un águila, le cortó sus alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio,
Le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó vuelo, apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su liberador. La vio una zorra y maliciosamente la malaconsejaba diciéndole: no le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno, sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro. No vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas. Siempre corresponde generosamente con tus bienhechores, y por prudencia mantente alejado de los malvados que insinúan hacer lo incorrecto. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 4. El águila y la zorra. Un águila y una zorra, que eran muy amigas, decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Entonces, el águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta, cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, tarde o temprano del cielo llegará el castigo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado por LibriVox.org por Dennis Sayers. Fábula número 5. El águila y la flecha. Estaba asentada un águila en el pico de un peñasco, esperando por la llegada de las liebres. Mas la vio un cazador, y lanzándole una flecha, le atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie, exclamó: ¡Qué tristeza terminar mis días por causa de mis plumas! Más profundo es nuestro dolor cuando nos vencen con nuestras propias armas. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.
Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Denis Sayers. Fábula número 6. El águila y los gallos. Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas, y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose ahí. En cambio, el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta, dándose a cantar con gran estruendo, mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde entonces, el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. A quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabada para LibriVox.org. Fábula número 7. Grabado por Linda Liu. Las zorras a orillas del río Meandro. Se reunieron un día las zorras a orillas del río Meandro con el fin de calmar su sed, pero el río estaba muy turbulento, y aunque se estimulaban unas a otras, ninguna se atrevía a ingresar al río de primera. Al fin, una de ellas habló, y queriendo humillar a las demás, burlábase de su cobardía, presumiendo ser ella la más valiente. Así, saltó al agua atrevida e imprudentemente, pero la fuerte corriente la arrastró al centro del río, y las compañeras, siguiéndola desde la orilla, le gritaban: «No nos dejes, hermana, vuelve y dinos cómo podremos beber agua sin peligro». Pero la imprudente, arrastrada sin remedio alguno y tratando de ocultar su cercana muerte, contestó: «Ahora llevo un mensaje para Mileto. Cuando vuelva, les enseñaré cómo». Por lo general, los fanfarrones siempre están al alcance del peligro. Fin del fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 8. La zorra a la que se le llenó su vientre. Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una encina unos pedazos de carne y de pan que unos pastores habían dejado escondidos en una cavidad, y entrando en dicha cavidad se los comió todos. Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no pudo salir. Empezó a gemir y a lamentarse del problema en que había caído. Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyendo sus quejidos se le acercó y le preguntó qué le ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo: «Pues quédate tranquila, hermana, hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas. Entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problema». Con paciencia se resuelven muchas dificultades. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 9. La zorra y el espino. Una zorra saltaba sobre unos montículos y estuvo de pronto a punto de caerse, y para evitar la caída se agarró a un espino, pero sus púas le hirieron las patas, y sintiendo el dolor que ellas le producían, le dijo al espino: «Acudí a ti por ayuda, y más bien me has herido». A lo que respondió el espino: «Tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a mí.
Bien sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo, y tú no eres la excepción. Nunca pidas ayuda al que acostumbra a hacer el daño. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 10. La zorra y el leñador. Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que le escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador, con la voz, les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra. La zorra, al verlos marcharse, salió sin decir nada. Le reprochó el leñador por qué, a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. No niegues con tus actos lo que pregonas con tus palabras. Fin de fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 11. La zorra y la serpiente. Se encontraba una higuera a la orilla de un camino, y una zorra vio junto a ella una serpiente dormida. Envidiando aquel cuerpo tan largo, y pensando en que podría igualarlo, se echó la zorra a tierra al lado de la serpiente e intentó estirarse cuanto pudo. Tanto esfuerzo hizo hasta que al fin, por vanidosa, se reventó. No imites a los más grandes, si aún no tienes las condiciones para hacerlo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 12. La zorra y los racimos de uvas. Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con su boca, mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose: ni me agradan, están tan verdes. Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Laura. Fábula número 13. La zorra y el cocodrilo. Discutían un día la zorra y el cocodrilo sobre la nobleza de sus antepasados. Por largo rato habló el cocodrilo acerca de la alcurnia de sus ancestros, y terminó por decir que sus padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio. «No es necesario que me lo digas», replicó la zorra. «Las cualidades de tu piel demuestran muy bien que desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia». Recuerdo siempre que lo que bien se ve no se puede ocultar con la mentira. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Laura. Fábula número 14. La zorra y la pantera. Disputaban otro día la zorra y la pantera acerca de su belleza. La pantera alababa muy especialmente los especiales pintados de su piel.
replicó entonces la zorra diciendo: mucho más hermosa me considero yo, no por las apariencias de mi cuerpo, sino más bien por mi espíritu. Las cualidades del espíritu son preferibles a las del cuerpo. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Laura. Fábula número 15. La zorra y el mono coronado rey. En una junta de animales bailó tan bonito el mono, que ganándose la simpatía de los espectadores fue elegido rey. Celoso la zorra, por no haber sido ella la elegida, vio un trozo de comida en un cepo y llevó allí al mono, diciéndole que había encontrado un tesoro digno de reyes, pero que en lugar de tomarlo para llevárselo a él, lo había guardado para que fuera él personalmente quien lo cogiera, ya que era una prerrogativa real. El mono se acercó sin más reflexión y quedó prensado en el cepo. Entonces la zorra, a quien el mundo acusaba de tenderle aquella trampa, repuso: eres muy tonto, mono, y todavía pretendes reinar entre todos los animales. Nunca te lances a una empresa si antes no has reflexionado sobre sus posibles éxitos o peligros. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 16. La zorra y el perro. Penetró una zorra en un rebaño de corderos, y arrimando a su pecho a un pequeño corderillo, fingió acariciarle. Llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó: ¿Qué estás haciendo? Le acaricio y juego con él, contestó con cara de inocencia. Pues suéltalo enseguida, si no quieres conocer mis mejores caricias. Al impreparado lo delatan sus actos. Estudia y aprende con gusto, y tendrás éxito en tu vida. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 17. La zorra y el mono disputando sobre su nobleza. Viajaban por esta tierra juntos una zorra y un mono, disputando a la vez cada uno sobre su nobleza. Mientras cada cual detallaba ampliamente sus títulos, llegaron a cierto lugar. Volvió el mono su mirada hacia un cementerio y rompió a llorar. Preguntó la zorra qué le ocurría, y el mono, mostrándoles unas tumbas, le dijo: «Oh, ¿cómo no voy a llorar cuando veo las lápidas funerarias de esos grandes héroes, mis antepasados?» «Puedes mentir cuanto quieras», contestó la zorra, «pues ninguno de ellos se levantará para contradecirte. Sé siempre honesto en tu vida. Nunca sabrás si el vecino que te escucha sabe la verdad y corroborará o desmentirá tus palabras». Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 18. La zorra y el chivo en el pozo. Cayó una zorra en un profundo pozo, viéndose obligada a quedar adentro por no poder alcanzar la orilla. Llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento, y viendo a la zorra, le preguntó si el agua era buena. Ella, ocultando su verdadero problema,
se deshizo en elogios para el agua, afirmando que era excelente, e invitó al chivo a descender y a probarla donde ella estaba. Sin más pensarlo, saltó el chivo al pozo, y después de saciar su sed, le preguntó a la zorra cómo harían para salir allí. Dijo entonces la zorra: hay un modo, que sin duda es nuestra mutua salvación. Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos. Luego yo subiré por tu cuerpo y una vez afuera tiraré de ti. Le creyó el chivo y así lo hizo con buen gusto, y la zorra, trepando hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero, alcanzó a salir del pozo, alejándose de la orilla al instante, sin cumplir con lo prometido. Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, se volvió a la zorra y le dijo: oye, socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba, ¿no hubieras bajado sin pensar antes en cómo salir después? Antes de comprometerte en algo, piensa primero si podrías salir de aquello, sin tomar en cuenta lo que te ofrezcan tus vecinos. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Allen. Fábula número 19. La zorra con el rabo cortado. Una zorra a la cual un cepo le había cortado la cola estaba tan avergonzada que consideraba su vida horrorosa y humillante, por lo cual decidió que la solución sería aconsejar a las demás hermanas cortarse también la cola, para así disimular con la igualdad general su defecto personal. Reunió entonces a todas sus compañeras, diciéndoles que la cola no sólo era un feo agregado, sino además una carga sin razón. Pero una de ellas tomó la palabra y dijo: oye, hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad este consejo? Cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio, y no por hacer realmente un bien. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 20. La zorra que nunca había visto un león. Había una zorra que nunca había visto un león. La puso el destino un día delante de la real fiera, y como era la primera vez que la veía, sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo. Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación. En la medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el temor, pero mantén siempre la distancia y prudencia adecuada. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 21. La zorra y la careta vacía. Entró un día una zorra en la casa de un actor
y después de revisar sus utensilios encontró, entre muchas otras cosas, una máscara artísticamente trabajada. La tomó entre sus patas, la observó y se dijo: «Hermosa cabeza, pero qué lástima que no tiene sesos». No te llenes de apariencias vacías, llénate mejor siempre de buen juicio. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 22. La zorra y el hombre labrador. Había un hombre que odiaba a una zorra porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente. Después de mucho intentarlo, pudo al fin cogerla, y buscando vengarse de ella, le ató a la cola una mecha empapada en aceite y le prendió fuego. Pero un dios llevó a la zorra a los campos que cultivaba aquel hombre. Era la época en que ya se estaba listo para la recolección del producto, y el labrador, siguiendo a la raposa, contempló llorando cómo al pasar ella por sus campos se quemaba toda su producción. Procura ser comprensivo e indulgente, pues siempre sucede que el mal que generamos tarde o temprano se regresa en contra nuestra. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 23. La zorra y el cangrejo del mar. Queriendo mantener su vida solitaria, pero un poco diferente a la ya acostumbrada, salió un cangrejo del mar y se fue a vivir a la playa. Lo vio una zorra hambrienta y como no encontraba nada mejor para comer, corrió hacia él y lo capturó. Entonces el cangrejo, ya listo para ser devorado, exclamó: «Merezco todo esto, porque siendo yo animal del mar, he querido comportarme como si fuera de la tierra». Si intentas entrar a terrenos desconocidos, toma primero las precauciones debidas. No vayas a ser derrotado por lo que no conoces. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Mick. Fábula número 24. La zorra y el cuervo hambriento. Un flaco y hambriento cuervo se posó en una higuera y viendo que los higos aún estaban verdes, se quedó en el sitio a esperar a que maduraran. Vio una zorra al hambriento cuervo eternizado en la higuera y le preguntó qué hacía. Una vez que lo supo le dijo: «Haces muy mal perdiendo el tiempo confiado a una lejana esperanza. La esperanza se llena de bellas ilusiones, mas no de comida. Si tienes una necesidad inmediata, de nada te servirá pensar satisfacerla con cosas inalcanzables». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Mick. Fábula número 25. La zorra y el cuervo parlante. Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se retiró a un árbol. Lo vio una zorra y, deseando apoderarse de aquella carne, empezó a halagar al cuervo, elogiando sus elegantes proporciones y su gran belleza, agregando además que no había encontrado a nadie mejor dotado que él para ser el rey de las aves, pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera voz. El cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, soltó la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos. La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió la carne y le dijo: «Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, nada más te faltaría realmente para ser el rey de las aves. Cuando te adulen es cuando con más razón debes cuidar de tus bienes». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Tamara Brekke, staenturbana.blogspot.com. Fábula número 26. Las zorras, las águilas y las liebres. Cierto día, las águilas se declararon en guerra contra las liebres. Fueron entonces éstas a pedirle ayuda a las zorras, pero ellas les contestaron: las hubiéramos ayudado si no supiéramos quiénes son ustedes y si tampoco supiéramos contra quiénes luchan. Antes de decidir unirte a una campaña, mide primero la capacidad de los posibles adversarios. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 27. La zorra y la liebre. Dijo un día una liebre a una zorra: ¿podrías decirme si realmente es cierto que tienes muchas ganancias y por qué te llaman la ganadora? Si quieres saberlo, contestó la zorra, te invito a cenar conmigo. Aceptó la liebre y la siguió, pero al llegar a casa de doña Zorra, vio que no había más cena que la misma liebre. Entonces dijo la liebre: al fin comprendo, para mi desgracia, de dónde viene tu nombre. No es de tus trabajos, sino de tus engaños. Nunca le pidas lecciones a los tramposos, pues tú mismo serás el tema de la lección. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Tamara Brekke, staenturbana.blogspot.com. Fábula número 28. La zorra y la leona. Reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre solo pariese a un pequeñuelo. Y le contestó la leona: sí, uno solo, tienes razón, pero un señor león. No midas el valor de las cosas por su cantidad, sino por su virtud. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 29. La zorra y el león anciano. Un anciano león, incapaz ya de obtener por su propia fuerza la comida, decidió hacerlo usando la astucia. Para ello, se dirigió a una cueva y se tendió en el suelo, gimiendo y fingiendo que estaba enfermo. De este modo, cuando los otros animales pasaban para visitarle, los atrapaba inmediatamente para su comida. Habían llegado y perecido ya bastantes animales, cuando la zorra, adivinando cuál era su ardid, se presentó también, y deteniéndose a prudente distancia de la caverna, preguntó al león cómo le iba con su salud. Mal, contestó el león, invitándole amablemente a entrar. Claro que hubiera entrado, le dijo la zorra, si no viera que todas las huellas entran, pero no hay ninguna que llegara a salir. Siempre advierte a tiempo los indicios del peligro, y así evitarás que te dañe.
Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 30. La zorra, el oso y el león. Habiendo encontrado un león y un oso al mismo tiempo a un cervatillo, se retaron en combate a ver cuál de los dos se quedaba con la presa. Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuados por la lucha y con el cervatillo al medio, se apoderó de éste y corrió pasando tranquilamente entre ellos. Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, murmuraron: desdichados nosotros, tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo quedara para la zorra. Por empeñarnos en no querer compartir, podemos perderlo todo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.